Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha mantenido a muchísimos fans al borde de sus asientos, un enigma que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fan de las telenovelas turcas, o simplemente te encanta una buena historia llena de romance, drama y por supuesto, un toque de misterio, entonces quédate conmigo porque hoy vamos a desvelar el misterio de Can Yaman. Demet Özdemir revela todo. Prepárense para un viaje fascinante, lleno de especulaciones, verdades a medias y la eterna fascinación que rodea a las grandes estrellas del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, denle ese clic al botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y para formar parte de nuestra creciente comunidad de entusiastas del entretenimiento. Hace ya un tiempo que la chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir, nacida en el set de la exitosa serie Erkenci, capturó los corazones de millones. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que era difícil creer que solo actuaban. Era una conexión que trascendía las cámaras, que se transmitía directamente a los hogares de los espectadores, haciéndoles sentir parte de esa historia de amor. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por cada mirada cómplice, cada sonrisa compartida y cada aparición pública en la que parecían ser más que simples compañeros de trabajo. Pronto se convirtieron en una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Compartían momentos en redes sociales, se dejaban ver juntos en público, y la ilusión de sus seguidores crecía día a día, tejiendo un tapiz de esperanzas y fantasías. Era la pareja perfecta, la que todos soñaban ver unida, no solo en la ficción sino también en la realidad, encarnando el ideal romántico que tanto anhelaban sus admiradores. Sin embargo, como en toda buena historia, había un giro, un cambio de rumbo que tomó a muchos por sorpresa. De repente la conexión que parecía tan sólida empezó a desvanecerse. Los comentarios positivos y las fotos juntos se volvieron escasos, y los murmullos pasaron de hablar de un romance idílico a la amarga noticia de una ruptura. La noticia de su separación fue un golpe devastador para muchos de sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su historia. Las razones exactas detrás de este desenlace quedaron envueltas en un halo de misterio, en un velo de especulaciones que solo aumentaron la intriga. ¿Qué pudo haber pasado entre dos personas que parecían tan enamoradas y compatibles, que irradiaban tanta felicidad junta? Ese es precisamente el enigma que hoy vamos a intentar desentrañar, buceando en las profundidades de los rumores, los hechos y las percepciones. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de detalles jugosos y de primicias que mantengan a la audiencia cautiva, ofrecieron diversas teorías, cada una más elaborada que la anterior. Algunas apuntaban a las insuperables presiones de la fama, a las exigentes y a menudo incompatibles agendas de dos estrellas en ascenso que dificultaban enormemente el mantenimiento de una relación, especialmente si implicaba una distancia considerable. Se hablaba de incompatibilidades personales, de diferencias en la forma de ver la vida o la carrera profesional, que solo salieron a la luz una vez que la intensidad y el encanto de las grabaciones de una serie exitosa disminuyeron, dejando al descubierto las grietas de la relación. Otras teorías, más escandalosas y dignas de una telenovela, insinuaban la presencia de terceros en discordia, de celos profesionales o de influencias externas que habrían minado su vínculo. Sin embargo, es importante recalcar que hasta el día de hoy, nunca se presentaron pruebas sólidas y concluyentes para respaldar tales afirmaciones, lo que solo contribuyó a solidificar el aura de misterio. Lo cierto es que ante la falta de una explicación oficial clara y detallada por parte de Can o Demet, el misterio se profundizó, convirtiéndose en un tema recurrente de debate y especulación entre los fans. Pero el destino, o quizás una estrategia de marketing magistralmente orquestada, decidió darnos una nueva pista, una oportunidad para reabrir el caso y avivar la llama de la curiosidad. Años después de su sonada separación, un evento que marcó un antes y un después en la narrativa de su relación, el público fue sorprendido con la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir volverían a trabajar juntos en un nuevo proyecto, una película que prometía ser tan emocionante como su anterior éxito. Este anuncio desató una ola de emoción y, por supuesto, revivió todas las preguntas y los interrogantes sobre su relación pasada. ¿Cómo sería trabajar juntos de nuevo después de una ruptura tan comentada y dolorosa para muchos? ¿Existiría resentimiento, tensión palpable en el aire o quizás la posibilidad de una reconciliación en el horizonte, un regreso triunfal de la pareja que tanto amaron? La expectativa por este nuevo proyecto era altísima, casi eléctrica.
Los fans estaban ansiosos, expectantes, deseosos de ver si la magia que los había catapultado a la fama se había preservado a pesar del tiempo transcurrido y de la distancia emocional que supuestamente los había separado. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, de teorías elaboradas y de deseos fervientes. Algunos creían firmemente que era una oportunidad de oro para sanar viejas heridas, para reencontrarse bajo una nueva luz, con una perspectiva renovada y una madurez adquirida. Otros, más pragmáticos, pensaban que sería simplemente una colaboración profesional, un reencuentro puramente laboral, una muestra de profesionalismo y respeto mutuo. La incertidumbre era el motor de la conversación. Y entonces sucedió algo que, si bien muchos esperaban en el fondo de sus corazones, nadie se atrevía a afirmar con total seguridad que ocurriría. Durante las grabaciones de esta nueva producción, las cámaras, tanto las profesionales como las de los teléfonos móviles de los fans más incondicionales, capturaron momentos que alimentaron aún más el misterio. Gestos de cercanía inesperada, miradas cómplices que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar, risas compartidas que resonaban con una familiaridad reconfortante, todo parecía indicar que la llama, lejos de haberse extinguido por completo, podría haber estado latente, esperando pacientemente el momento adecuado para reavivarse con fuerza. El público, testigo atento de estos pequeños destellos, de estas chispas de una conexión innegable, empezó a preguntarse si el misterio de su separación era, en realidad, una pausa estratégica, un tiempo necesario para reflexionar, para crecer individualmente y quizás, para darse una segunda oportunidad en un contexto diferente y más maduro. Aquí es donde entra la parte verdaderamente fascinante de nuestra investigación, el núcleo de este enigma. No se trata solo de especular sobre los detalles íntimos de su vida amorosa, sino de comprender cómo esta dinámica, esta montaña rusa de romance y ruptura, ha influenciado la percepción pública de ambos artistas y, sobre todo, cómo ha sido gestionada de forma tan hábil por ellos y su entorno. ¿Fue la supuesta ruptura una estrategia consciente para aumentar el interés en sus carreras individuales, para crear un aura de lo que pudo ser y no fue, y así generar más expectación en torno a sus futuros proyectos? Fue una forma inteligente de crear intriga y anticipación alrededor de su futura reunión, transformando un posible regreso profesional en un evento mediático de proporciones épicas. Las teorías son infinitas y francamente deliciosas para quienes amamos el drama y las complejidades que se tejen detrás de las cámaras y en la vida de las celebridades. Analizando detenidamente las declaraciones de ambos actores a lo largo del tiempo, desde que sus caminos se cruzaron por primera vez hasta sus intervenciones más recientes, podemos notar una cierta cautela premeditada en sus palabras. Nunca fueron de los que ofrecían detalles íntimos y escabrosos de su relación en público, y tras la separación, su silencio fue aún más marcado, un muro de discreción que solo sirvió para alimentar las especulaciones. Sin embargo, en entrevistas recientes, ambos han comenzado a expresar un profundo respeto mutuo y un cariño genuino por el tiempo que compartieron, tanto en lo profesional como en lo personal. Can Yaman, por ejemplo, ha hablado de Demet Özdemir como una colega increíble, una actriz sumamente talentosa y una persona maravillosa con la que compartió momentos muy especiales. Demet, por su parte, ha elogiado la energía arrolladora y el talento indiscutible de Can, reconociendo la conexión especial que existió entre ellos. Estas palabras, aunque profesionales y medidas, sugieren que la conexión era real, palpable y significativa, más allá de la mera actuación, y que el afecto mutuo perdura. El verdadero misterio, queridos amigos, no reside tanto en el hecho concreto de si se separaron de forma definitiva o si simplemente se tomaron un respiro, sino en las múltiples capas de significado, de interpretación y de narrativa que este evento ha acumulado con el paso del tiempo. Es la historia de dos jóvenes estrellas que vivieron un romance intenso y apasionado bajo el implacable escrutinio público, que se separaron en circunstancias poco claras y envueltas en un velo de incertidumbre, y que años después se reencuentran para regalarnos otra historia cautivadora, tanto en la pantalla como en la imaginación de sus seguidores. La forma en que han gestionado esta compleja situación, logrando un equilibrio casi perfecto entre la necesaria privacidad y la inevitable exposición mediática, es en sí misma un arte, una demostración de maestría en el manejo de su imagen pública. Para comprender la magnitud de este fenómeno y la resonancia que tiene en el público, debemos considerar el impacto sísmico de Erkencikus. Esta serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó audiencias en incontables países alrededor del mundo, convirtiendo a Can Yaman y Demet Özdemir en ídolos internacionales, en rostros reconocibles y admirados en todos los rincones del planeta.
La química entre ellos era tan poderosa, tan magnética, que para millones de fans, era simplemente imposible separarlos en sus mentes. Verlos separados en la vida real fue un golpe emocional para muchos, y su reencuentro, independientemente de la naturaleza de su relación actual, se convirtió en una fuente de esperanza renovada, un bálsamo para el deseo de verlos juntos de nuevo. Ahora, volvamos a analizar las posibles razones detrás de su supuesto romance y posterior ruptura, despojándonos de las capas de dramatismo y centrándonos en los factores que suelen influir en las relaciones de las figuras públicas. En el fragor de una producción exitosa, la cercanía es casi inevitable. Compartir largas jornadas de trabajo o emociones intensas en pantalla que se sienten tan reales que pueden llegar a desbordar los límites de la ficción, y la euforia compartida de alcanzar el estrellato mundial. Todo ello puede generar vínculos emocionales muy fuertes y difíciles de ignorar. Es fácil que la línea entre la ficción y la realidad se difumine en ese torbellino de experiencias. Además, la presión constante de mantener una relación bajo el escrutinio incesante del ojo público, donde cada gesto, cada interacción, cada silencio es analizado, interpretado y comentado, puede ser agotador y, en algunos casos, insostenible, llevando a las parejas a tomar decisiones difíciles para preservar su bienestar. Quizás la separación fue una decisión necesaria para que cada uno pudiera crecer individualmente, para consolidar sus carreras en solitario, para encontrar su propio camino y su identidad más allá de la pareja que formaron. Y ahora, con esa madurez adquirida, con la experiencia de haber transitado caminos distintos, están listos para abordar un nuevo proyecto juntos, quizás con una perspectiva diferente, más enfocada en lo profesional, en la colaboración artística, y con un entendimiento más profundo de los desafíos y las complejidades de la industria del entretenimiento. La madurez trae consigo una nueva forma de relacionarse, una que puede ser igual de intensa, pero quizás más estable y consciente. Lo que queda meridianamente claro es que la historia de Can Yaman y de Method Demir, ya sea que haya sido impulsada por el amor, la amistad, la química profesional o una combinación de todos estos factores, ha sido un imán irresistible para la atención mediática y del público. Han logrado mantener a su audiencia enganchada, no solo con sus deslumbrantes actuaciones, sino también con el misterio intrigante que rodea su relación. Y en el competitivo y a menudo efímero mundo del entretenimiento, mantener esa intriga, esa expectación constante, es una habilidad invaluable, una herramienta poderosa para asegurar la relevancia y el interés continuo. El misterio que rodea a Can Yaman y de Method Demir no es solo una anécdota fugaz, sino un testimonio palpable del poder de las narrativas que se tejen alrededor de las celebridades, de las historias que la audiencia crea y se apropia. Es la forma en que el público se involucra emocionalmente, crea sus propias teorías conspirativas y se aferra a la esperanza de un final feliz, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y cuando estos ídolos, que han conquistado el corazón de tantos, deciden volver a unirse profesionalmente, la expectación se dispara exponencialmente, creando un ciclo virtuoso de interés que beneficia a todos los involucrados, a los artistas, a los productores y por supuesto a los incondicionales seguidores. Piensen en ello como una estrategia de marketing, sí, pero una que se siente genuina, arraigada en la conexión real y la química innegable que existía entre ellos. No hay una manipulación evidente o burda, sino más bien una gestión inteligente y sutil de la atención pública, permitiendo que el público se sienta parte activa de la historia, especulando, debatiendo y sobre todo, deseando lo mejor para sus estrellas favoritas. Es un arte delicado, y ellos lo dominan a la perfección. Así que, ¿qué revela realmente el misterio de Can Yaman de Method Demir? Revela todo. Revela la complejidad intrínseca de las relaciones que se desarrollan en el ojo público, la duradera influencia de una química innegable en la pantalla, y la habilidad de dos artistas talentosos para cautivar a su audiencia y mantenerla expectante incluso cuando las luces de los focos se atenúan temporalmente. Nos enseña que a veces las pausas, las separaciones e incluso los misterios son necesarias para que las historias más bellas puedan continuar, quizás de una manera diferente, con nuevas facetas y matices, pero igual de cautivadoras y emocionantes. Y ahora, mientras seguimos atentos a sus proyectos futuros y a cualquier indicio que nos puedan dar sobre su presente, podemos decir con certeza que este misterio nos ha dejado con una comprensión más profunda de la dinámica única entre estos dos ídolos turcos y el poder inmenso que tienen para mantenernos conectados a sus historias, para hacernos soñar y especular.
En resumen, hemos explorado la fascinación que rodea la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, desde su química explosiva que cautivó al mundo en Erkenci, pasando por los rumores y la incertidumbre de su separación, hasta su sorprendente y esperanzador reencuentro profesional. Hemos analizado cómo la fama deslumbrante, la implacable presión mediática y la natural incertidumbre de las relaciones han tejido un misterio cautivador alrededor de su vínculo, y cómo esta dinámica ha mantenido a millones de fans expectantes y ávidos de respuestas. Ha sido un verdadero placer desentrañar este fascinante misterio con ustedes hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de las vidas, las carreras y las historias que envuelven a Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre ellos? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación en el futuro, o simplemente estamos presenciando una colaboración profesional muy esperada y bien gestionada? Dejen sus teorías, sus comentarios y sus reflexiones aquí abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido como este, lleno de análisis, misterios y las últimas novedades del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fervientes fans de estas estrellas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y para formar parte de nuestra comunidad. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.